Okay, Emilia, Ashley. In Ah, this session, now that's another tutorial that I'm gonna do after you. And I was preparing some documents. Okay, in this session, Ashley, we're gonna discuss the passive voice, okay? The okay. passive voice and the professions. So I'm gonna Mhm. show you professions uh, like these. So can you identify those jobs that we have there? Can you see the screen? Sí. Okay. Can you read the jobs, the types of jobs that we have there? ¿Cómo? Puedes leérmelos así, de manera horizontal. Espérame que estoy poniendo los zoom, le estoy dando zoom. Sí. Accountant, Accountant, barber, yes. barman, Yeah, eh, continue. builder, En ese caso, pues pronunciaremos builder. builder, ok. Yes. Butcher, Butcher. butcher, chef, Mhm. um, cashier, Cashier, dentist, dentist, engineer, 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 fireman, fireman, okay. doctor, En you, ese doctor vamos a pronunciar doctor. doctor, Yes. okay, Judge, judge, or judge. judge, Yes. um, hijo de madre, hair, no sé, no tengo idea. Hairdresser, ¿Cómo? hairdresser. Hairdresser, Yes. okay, lawyer, Okay. Lawyer, lawyer, optician, optician, nurse, nursing, nurse, nurse. policeman, Yeah. Policeman, postman, postman. reporter, Yeah. Reporter, and scientist, scientist, vet, plumber, 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 waiter, mhm, waitress. okay. And the last one? Espérame. Que se me quitó. ¿Cómo dice? Y el último era Eh, carpenter. carpenter, Carpenter. carpenter. Yes. Okay. As you can see there, we don't have the whole types of jobs. We don't have the all types of professions. We have just a certain quantity of jobs because in English, remember that we have a lot of, right? And what is your profession? What is your job? ¿El tuyo cuál es? ¿Cuál es tu profesión? Psychology. Psychology. Very good. Psychology. Listen, if you got a chance to change your career, your major, which of these jobs that you're seeing would you choose? Si tuvieras la oportunidad de cambiar de carrera, ¿cuál de esas Mm, escogería? O alguna ok, que no shall esté ahí, pero que sí te la sepa. become. De las que están en la captura, ¿no? Ajá. Podría ser. Ahí está defensa. Doctor. Ok. Doctor. Doctor. Why doctor? ¿Por qué doctor? Porque es que en sí, pues siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con la rama de la medicina. Ah, ok, good. Ok, Entonces, now, podría ser entre doctor o vet. ¿o cuál?
Bet. Vet. Ujú. You love animals? Sí, Really? How many sí. pets do you have in your house? ¿Cómo? How many pets, how many animals do you have in your house? ¿Qué animales tengo en mi casa? Yes, pets. Sí, sí. Ah, cat, dog, solamente. Ujú. Cat, Sí. dog. Pero my favorite And is cat. mouse. También. Cucaracha en inglés. Cartridge. Cockroach. Sí. And cockroach. Okay, let's move on to the next. So as I told at the beginning, we will be discussing the passive voice. And let's see, the passive and active voice. En inglés tenemos lo que llamamos voz pasiva y voz activa, ¿ok? Ujú, Entonces, veamos ahí el primero. Dice, we use active voice to say what the actor or subject does. Dice que usamos la voz activa para decir lo que el sujeto hace. ujú, Dice en la otra, the passive voice is used to say what happens to the object. Mientras tanto, la voz pasiva se usa para decir lo que le sucede al objeto. Es decir, en la activa, lo más importante es quién hace la acción. Y en la pasiva ujú. es la acción en sí. ¿Ok? Ok. Entonces, veamos acá, tenemos una a simple question. What is passive voice? Dice que passive voice is used when the focus is on the action, not on the actor. La pregunta me dice, ¿qué es voz pasiva? Dice que la voz pasiva se usa cuando está enfocada en la acción y no en el actor, ¿verdad? ¿Quién hizo la acción en sí? Entonces, veamos unos Ujú, ejemplos ahí. Dice passive versus active. ujú, Tenemos, my grandfather built a house. Dice que mi abuelo construyó una casa. Entonces, ujú, grandfather es el subject y el house es ujú, el objeto. Ahora, esa ujú, oración activa yo la tengo que pasar a pasiva, pero hay dos preguntas muy importantes que debemos de hacernos. ujú, Para pasar una oración de voz activa a voz pasiva, en la activa tenemos que identificar el objeto. En este caso, mira, en la primera es el house. Ahora, no sé si te estarás preguntando, pero ¿cómo sé yo que ese es el objeto? ujú, Entonces, nos hacemos unas preguntas, ¿verdad? Si a vos se te dificulta encontrar rápido, así a simple vista, el objeto en una activa para convertirla en pasiva, te puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que? Entonces, si ahí dice, mi abuelo construyó una casa, entonces me hago la pregunta, ¿qué es lo que construyó mi abuelo? Una Una casa, casa. ¿verdad? Entonces, la respuesta a esa pregunta, si la tengo en la oración, ese va a ser mi objeto. Mm, No sé si me voy a entender ahí. creo que sí. Ok, entonces ese objeto que ya identifiqué en mi oración activa se convierte en mi sujeto de la voz pasiva, como en la segunda oración. Mira, a house ya pasó de objeto a sujeto, ¿verdad? Ujú. A house. Ahora te pregunto, la primera oración activa, ¿en qué tiempo gramatical está? Sangre de Cristo. ¿En qué ¿Ah? tiempo ¿En qué tiempo construyó? gramatical En está? pasado. ¿Qué tipo de pasado? Sí, porque en inglés tenemos cuatro. Hijo de madre. En pasado simple. ¿Cómo? En pasado simple. Sí, No. de hecho sí, ¿verdad? No sé si me estaba respondiendo, me estaba preguntando, sí. Las dos. Ok, entonces, es en pasado simple. Entonces, como la activa está en pasado simple, yo voy a usar una de las formas del verbo to be en pasado simple. Entonces, ¿cuáles Ujú, son las formas del verbo to be? Was and were, ¿verdad? Entonces, en este caso ujú, utilizo was porque el subject, a house, es singular. ujú, Entonces digo, a house was built by, utilizo la preposición by. Ahora, el ujú. sujeto que tengo en mi activa, ¿quién es el sujeto?
En su activa sería my grandfather. Exacto. Entonces, ese sujeto en tu activa se convierte en el objeto o en el agente en mi pasiva. Ujú. By my grandfather. Ok. Questions? No. Okay, let's move on. Ojalá no se me olvide. De todas maneras, esta presentación la vas a encontrar ahí en la sesión, ¿ok? Ok. Ok. Veamos las estructuras generales. Acá, ojo con esto, porque la voz pasiva trabaja con toditos los tiempos gramaticales y para cada tiempo gramatical es una forma. Ujú. Entonces, en la sesión de hoy vamos a tratar de abarcar la mayoría de los tiempos gramaticales con la voz pasiva y en la próxima sesión vamos a lo que es práctico, ¿ok? Ok. Entonces, dice que en la estructura general siempre va a estar el verbo to be. O sea, puede ser is, am, are, was, were, have been, si es perfecto, etcétera, ¿verdad? Más el pasado participio del verbo principal. No importa si el tiempo es en presente, si es en futuro, si es perfecto, si no es perfecto, el verbo principal siempre va a ir en pasado participio, ¿ok? Ahora veamos esto. Dice, somebody, esa SB significa somebody, ¿ok? Alguien. Ujú. Somebody stole my bike. Dice que alguien robó mi bicicleta. ¿Cuál es la pregunta que no íbamos a hacer para encontrar el objeto? Eh, a responder quién robó la bicicleta. ¿Cómo así? No sé, no le entendí cómo dijo. O sea, si en esa oración somebody stole my bike, se te dificulta encontrar el objeto, entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que me robaron? Ve, eso le di a entender. La bicicleta. Tú me dijiste otra cosa. Ok, Pero eso le quería dar a entender. entonces, ¿qué es lo que me robaron? Mi bicicleta. Entonces, este my bike, que es el objeto de mi pasiva, se convierte en mi sujeto de la pasiva. My Ujú, bike. Entonces, como la oración está en pasado simple, uso was, porque el bike está en singular. Ahora, el verbo ujú, principal es stole, pero ese stole es el pasado simple del verbo steal. Pero a mí me dice que voy a usar el pasado participio. Entonces, el pasado participio de stole es stolen. ¿Ok? ujú, Ahora, aquí yo no utilizo by somebody. ¿Por qué no? Porque recordad que la voz pasiva está enfocada más en la acción, no quien hizo la acción. Aparte ujú, que al mencionar by somebody por alguien, pero ¿quién es ese alguien? Si fue un ladrón en este caso, no sé ni cómo se llama, ujú. ¿verdad? Sí. Entonces veamos la otra. Dice, we made a mistake. Cometimos un error. Entonces aquí tenemos, a mistake was made. Y se traduce como se cometió un error. Ujú. Léeme esta otra. Mm, empieza en Esta de esa acá, con SB, somebody. somebody. Ah, ok, así ya me había dicho. Somebody grotty. Wrote. Wrote I letter. Yeah, a letter. Somebody wrote a letter. Ajá, Ahora, en esa oración, ¿cómo identifico el objeto? mm, porque, ¿cómo lo identifico? ¿Sí? ¿Qué pregunta es la que me tengo que hacer para identificar el objeto? Mm, pero ¿qué es lo que dice? Dice que alguien escribió una carta.
Mm, ¿Quién escribió la carta? No, ahí sería el objeto directo. Porque en una oración yo puedo encontrar los dos objetos. Puedo encontrar un objeto directo o un objeto indirecto, pero en este caso estamos solo con los objetos directos. ¿Cuál es la pregunta para el directo? Mm, ¿Qué es lo que escribieron? mm, Ahora sí. sí. Entonces, ¿qué es lo que escribieron? A letter. Entonces, este a letter, que es mi objeto acá, se me convierte en mi sujeto acá. Entonces sería a letter Mm, was. Ahora, el wrote está en pasado simple. ¿Cuál es el pasado participio de wrote? Written. 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 Entonces tenemos a letter was written. Ujú. Pregunta, ¿ya te siento preocupada, mujer? Preocupada, ansiosa y con depresión. Ok, Mm, avancemos entonces. Pero ahí vamos. Ahí vamos quedando perdidos. Estamos perdidas. Veamos el siguiente. Ok, aquí sí ya venimos con los tiempos verbales, ¿verdad? Vamos a hablar cada uno de los tiempos gramaticales, ¿verdad? Tenemos el presente simple. Entonces, la estructura que vamos a usar va a ser el verbo principal, que sería el is or are or am, más el pasado participio. Veamos esto entonces. Somebody cleans this room every day. Alguien limpia esta habitación todos los días. Ahora, Ujú. ¿cómo encuentro yo mi objeto? Preguntándome qué es lo que. Entonces digo yo, ¿qué es lo que limpian todos los días? Esta habitación. Entonces, this room se me convierte en mi sujeto acá. This room is, ¿por qué is? Porque está en presente simple. Entonces digo is, ahora cleans, este verbo que está en presente, el pasado participio es cleaned. Entonces digo, this room is cleaned every day. Y ahí quedaría la oración, ¿vale? Ok. Veamos el siguiente. Ujú. Ok, acá, el pasado simple. Veamos el pasado simple. Dice que en vez de is, are, vamos a usar was, were, ¿verdad? Más el pasado participio. Entonces aquí tengo la misma oración. Lo único que en la anterior la tenía en presente. Aquí está en pasado simple. Somebody cleaned this room yesterday. Al pasarla en activa, ya sabemos que el objeto es this room. Y digo, this room was cleaned yesterday. Y ahí terminaría. Eso. Ahora veamos en el futuro simple. En el Ujú. futuro simple, a mí me dice que voy a utilizar el will más el verbo principal, ¿verdad? Más Ujú. la palabra, más el verbo be, que en este caso sería el be, más el pasado participio. Entonces veamos algo ahí en la activa. Dice, somebody will clean this room tomorrow. Alguien limpiará esta habitación el día de mañana. Entonces ya sabemos cuál es nuestro objeto y digo, this room, como la oración está en futuro simple, utilizo will más el be. Will más be más el pasado participio del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? El clean. Entonces la oración Ujú. quedaría como this room will be cleaned tomorrow. Ok. That makes sense? ¿Mm? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Tiene sentido, sí. Sí. Pero, No, no hay pero. ok. Entonces veamos cuando trabajamos con los modales infinitivos. Ujú. Cuando hablamos con los modales infinitivos encontramos el should, could, may, might, can. Podemos encontrar el shall, el will, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un participio de un modal en pasado. Dice que usamos el modal más el have been más el pasado participio. Entonces, si yo digo, somebody should have cleaned this room, alguien debió haber limpiado esta habitación,
Yo digo, this room should have been cleaned. Esta habitación debió haber sido limpiada, ¿verdad? Ujú. Right? Sí, Vamos con el tiempo presente perfecto, el tiempo que les cuesta la mayoría. todo. Dice que vamos a tener have has más la forma del verbo to be, que en este caso sería el pasado participio, been, más el pasado participio, ¿verdad? Entonces dice la oración en activa. This room looks nice. Somebody has cleaned this room. Alguien ha limpiado esta habitación. Entonces ahora digo en la pasiva. This room looks nice. Este cuarto se ve bien. It has been cleaned. ¿Ha sido qué? Ha sido Ajá. em, cleaned, ¿Ha sido cómo? cleaned, Cleaned. cleaned, ¿Y qué significa cleaned? cleaned. Ella. My goodness. Es el verbo Limpiada. limpiar. Limpiar. Exacto. Ha sido Es limpiada, que ¿verdad? usted no me Good. deja contestar. Ahora veamos el pasado. Siento que estás quedando perdida, mujer. Sí, profe, pero ahí voy a repasar porque es que todo está peludo. Es Es un que es poco, bastante. sí, es un poco complejo, no complejo, confuso, este, por las Es por lo que estructuras. varia. Sí, trabaja con todos los tiempos gramaticales. Pero de igual manera, esta es la presentación que yo preparé para explicarte, pero en la sesión, tú vas a encontrar más información, ¿verdad? Más detallada. Ok. Hasta te puse ahí un video complementario Ujú. para que lo puedas ver. ¿Ok? Ok. Veamos en el pasado perfecto. Si en este estábamos trabajando con have has, en el pasado perfecto solo vamos a trabajar con had. Had más been más el pasado participio. Sigo trabajando con la Ujú. misma oración. This room looks nice. Somebody had cleaned this room. Ese es en voz activa. Ahora, la voz pasiva quedaría de la siguiente manera. Puedes leerla. La leo. Sí, la última. This room looks nice. It had been clean. Ok, it had been cleaned. Entonces, después del punto, esa es la forma pasiva, ¿verdad? It had been Ujú, cleaned. Ahora te pregunto, para hacer un pause, ¿existe la ujú. voz pasiva en español? ¿Ves qué buena pregunta, profe? La voz pasiva en español. Sí. No tengo la menor idea. Qué No, tristeza. No sé. No sé. sí ¿Cuál podría existe. ser? Sí Existe existe. y por lo general es cuando usamos la palabra se. ¿Has visto los La fines de palabra. semana los rótulos que dicen se venden en catamales? Ajá. Entonces, ese se es la voz pasiva en español. Necesito estudiar español también, por lo Se que vende, veo. se renta, se alquila. Hay gente que Oh, pone ya. rótulos cuando alquilan las casas o habitaciones. Dicen Ujú, se rentan apartamentos, se ujú. rentan o se alquilan casas. Entonces ahí está de Mm, manera pasiva, mm, ya. ¿verdad? O Ok. también cuando usamos la palabra me dijeron. Oh, me dijeron. Sí. ¿Alguna pregunta que tengas? Un montón, profe, pero ¿Cómo? un montón le digo. Ask me. Ah, Pregunta entonces para aclararte. no, es que ni sé, profe, pero es que estoy como un poco confundida con tantos ejemplos, pero como le digo, ahí Yo no voy quise a tomar ver, otro ejemplo para que miraras el mismo vos, y no cómo confundirme iba más de lo cambiando la que. estructura. Ujú.
Pero de todas maneras ahí lo vas a encontrar, ¿oíste? Sí, profe. Está bien. Entonces, ya sabes que cualquier duda que tengas al respecto o algo que no entiendas, tienes varias opciones. Uno, leer todo el material que aparece en la sesión. Dos, Ujú. preguntarme por WhatsApp algo que se te haya olvidado. Y tres, entrar al módulo de enlaces y volver a ver el video, porque siempre lo pongo no sé si te has fijado, siempre lo pongo En en la enlace pantalla. sale. ¿Ah? En enlace Sí, sale. en enlaces. Entonces ahí están por sesión. Dice Session 1, Session 2, Session 3. Entonces, mientras nosotros vayamos avanzando, yo voy subiendo los enlaces ahí Ok, para que tú está lo bien. veas. Pero cualquier cosa, pues de igual manera me puedes consultarlo, ¿viste? Está bien, Recuerda, profe, gracias. recuerda que hay una tarea. La tarea, vas a tener que hacer un video. Te vas a tener que grabar, lo vas a tener que subir a tu canal de YouTube. ¿Qué tengo que decir? Me vas a explicar si puedes trabajarlo con presentación PowerPoint, sería súper genial para que vayas buscando la nota máxima y me vas a explicar lo que es la voz pasiva con el con el presente continuo y pasado continuo. No sé si me estás Mm, escuchando. sí, sí, estaba traumada. Estaba en shock. Entonces, para que revises ahí, cualquier cosa, pues estamos a la orden, ¿no oíste? Ok, ahí le pregunto Entonces, de la tarea ok, porque entonces quedé en por el el día aire. de hoy en esta sesión, hasta aquí quedaríamos, ¿vale? Dele, pues, profe, gracias. Ok.